Ejemplos, hablando así en general de relaciones y funciones, y después sí vamos a poder llegar a hacer una distinción entre ellas. Fíjense el primer ejemplo que aparece aquí. La población humana del mundo, que la llamamos P mayúscula, depende del tiempo T. Esto está extraído de un libro de texto de matemática y tal cual, como para poder explicarlo. La tabla, esta tabla que figura aquí, nos muestra las estimaciones de la población mundial en el tiempo para algunos años. Por ejemplo, para el año 1950 tenemos 2.560, pero esta población está en millones, por eso decimos 2.560 millones de habitantes. Para cada valor de t, para cada valor del año, hay un valor correspondiente de p, por lo que decimos que estas dos están relacionadas, y más aún específicamente decimos que P es una función de T. Después vamos a ver por qué es función, por qué es relación, pero un poquito de calma para esto. Vamos a ver un segundo ejemplo, que está relacionado con algo que también conocemos cuando nosotros queremos enviar un paquete o una encomienda por correo. El costo de ese paquete depende generalmente de su peso, también depende del volumen, ¿no? Pero la relación más importante, más directa que hay, es directamente con el peso. Aunque no hay una fórmula simple que la relacione, como decíamos antes, porque generalmente aparece también el volumen, aparece también la distancia, pero si uno va a consultar en una página de correo, esto está sacado de información de internet actualizada, podemos encontrarnos con esta tablita, que hasta 1 kilogramo, si es para un envío regional, son 430 pesos, si es para un envío ya nacional, son 595 pesos. Depende de dónde esté ubicada la oficina de correo para saber si esto es un envío regional o un envío nacional. Y así sucesivamente vemos que a medida que aumenta el peso del paquete, aumenta también el precio que debemos pagar para hacer ese envío. O sea que también acá hay una relación entre el costo C de envío de un paquete y el costo y el peso W de dicho paquete. Pasemos a un tercer ejemplo. Esta es una imagen que también aparece en un libro de matemática y que tiene que ver con lo que ocurrió durante un terremoto en la zona de Northridge, en Los Ángeles, California, en el año 1994. Y lo que marca esta gráfica, que parece una sucesión de líneas, que efectivamente lo es un sismograma y nos está mostrando la aceleración de la Tierra, la aceleración del suelo durante un terremoto en función del tiempo. Entonces, como ustedes se imaginarán, los picos, tanto positivos como negativos, son aquellos donde se detecta la mayor intensidad del terremoto. Si uno no estuviera en una zona de terremoto, la aceleración sería prácticamente nula, prácticamente durante el eje horizontal, y empieza a variar cuando hay movimientos sísmicos. Entonces decimos que para un determinado valor de t, de tiempo, tenemos un valor correspondiente de A de la aceleración del suelo, por lo cual decimos que la aceleración del suelo está relacionada con el tiempo t. Veamos otro ejemplo más, que también alguno quizás lo ha experimentado, sobre todo si han tenido la suerte de viajar a la zona de la montaña, por ejemplo. La temperatura T a la que hierve el agua, si yo les preguntara a ustedes cuál es, seguramente me van a decir 100 grados Celsius, pero eso es cierto cuando estamos a nivel del mar. Si nosotros nos vamos a alturas más elevadas, como por ejemplo la Ciudad de México, como por ejemplo la Puna Argentina, o nos vamos al monte Everest o a la cima de la Concagua, vamos a encontrar que la temperatura de ebullición disminuye. Si nosotros efectivamente pudiéramos hacer el experimento en estas ciudades, estando obviamente en un recipiente que está sometido a la presión atmosférica, que es menor porque aumentamos la altura sobre el nivel del mar, nos vamos a encontrar con esto, de que si queremos, por ejemplo, comprobar en la Puna Argentina a qué temperatura hierve el agua, nos vamos a sorprender cuando veamos que no llega el termómetro a marcar 100 grados y el agua ya entra en ebullición. Y ni qué hablar si nos vamos a lugares más elevados. Entonces también acá encontramos una relación entre lo que es la temperatura de ebullición del agua
y la altura sobre el nivel del mar en que nosotros nos encontramos. En todos estos ejemplos, lo que vimos es que hay relación entre dos elementos que vamos a terminar llamando variables. Por ejemplo, entre la cantidad de habitantes del mundo, que está relacionada con el paso del tiempo. El costo de envío de una encomienda, que está relacionada con el peso del paquete que queremos enviar. La aceleración vertical del suelo, que está relacionada con el tiempo transcurrido. Esto estábamos hablando en un momento en el que se está produciendo un terremoto, un sismo. Y por último vimos que la temperatura de ebullición del agua está relacionada con la altura en la que nos encontramos sobre el nivel del mar. Ahora bien, ¿cómo podemos expresar una relación? Porque nosotros vimos distintas maneras en estos ejemplos en que lo hicimos, ¿no? Y yo voy a tomar uno de ellos, que es el de la población mundial, y voy a expresarla de 4 formas a esta relación. Una sería a través de una proposición, lo que decimos una expresión verbal, un enunciado. Simplemente decimos así: la población humana mundial aumenta con el transcurso del tiempo. Podemos ser más precisos diciendo de qué manera, o menos precisos como estamos acá, pero sabemos que a medida que transcurren los años, la población mundial va a ir creciendo. También lo podemos hacer de forma numérica, por ejemplo, a través de una tabla, en donde mostramos para cada año cuál es la población estimada a nivel del mundo. También lo podemos hacer en forma visual. Si colocamos esta información de la tabla en una gráfica, vamos a observar que cada puntito celeste que estamos marcando corresponde a la cantidad de habitantes que hay para un determinado año. Por ejemplo, como habíamos dicho, para 1960 íbamos a tener esto, que es aproximadamente 2.560 millones de habitantes. Y también, además de hacerlo visualmente, numéricamente, verbalmente, lo podemos hacer en forma algebraica, es decir, encontrar una expresión por la cual podamos relacionar la población P con el tiempo transcurrido. Esta expresión, que se puede obtener, por ejemplo, a través de Excel, a través de GeoGebra mismo, consiste en qué función podemos encontrar nosotros, qué función matemática podemos encontrar nosotros, que vincule mejor estos puntos, y esa expresión viene dada por un coeficiente que es 1,43 por 10 a la 19 multiplicado por 1,013 elevado a la t, es decir, que estamos hablando de una función exponencial. Pero lo importante de esto no es estudiar cómo está representado, sino de qué manera se puede expresar. Y lo que pretendemos aquí es que a ustedes les quede claro que una relación entre dos variables que estemos estudiando se puede expresar de 4 maneras: verbal, numérica, visual o algebraicamente. Cualesquiera de estas expresiones nos van a poder llevar a enunciar una relación, algunas con mayor y otras con menor precisión, pero estamos enunciando relaciones al fin. Ahora bien, esto es como para que ustedes lo analicen un momento. ¿Se pueden establecer relaciones entre estas variables que estamos definiendo aquí? ¿Se puede establecer una relación entre la edad de una determinada persona con el peso que tiene a lo largo de su vida? Por ejemplo, a los 20 años tal peso, a los 21 años tal peso, a los 22 años tal peso. ¿Se podrá establecer una relación? ¿Se podrá establecer la relación inversa? Es decir, ¿el peso a lo largo de su vida estará relacionada con la edad de la persona? Y pensemos así las distintas preguntas que tenemos acá. ¿Se puede establecer una relación entre un número y su mitad? Es decir, dado un número, ¿podemos calcular la mitad? Seguro. Por ejemplo, si nos dicen 8, podemos calcular 4. Si nos dicen 15, podemos decir 7,5. Y si nos dan un número decimal, 3,2, podemos decir que su mitad es 1,6. Incluso si ese número fuera negativo. Bien, ¿y podemos establecer una relación entre la mitad de un número y el número que estamos hallando? O sea, si nos dan la mitad del número, ¿podemos saber cuál es el número?
La respuesta efectivamente sí, porque si nos dicen 2, respondemos 4. Si nos dicen 1,5, respondemos 3. Si nos dicen 82, respondemos 164. O sea, al valor que nos digan lo estaremos multiplicando por 2. Estamos encontrando una relación entre ellos. Incluso esto vuelve a pasar si el número es negativo. ¿Podemos encontrar una relación entre un número y su cuadrado? ¿Podemos encontrar esta relación? Es decir, dado un número, decimos, ¿todo número tiene un cuadrado? Y la respuesta es sí. Cualquier número real elevado al cuadrado nos va a dar por resultado otro número real. ¿Podemos encontrar la relación inversa? O sea, dado un número, ¿podemos encontrar el cuadrado de quién es? ¿Podemos saber, dado un número cualquiera, de quién es el cuadrado? Y si ese número es negativo, pregunta para pensar. Fíjense la cuarta relación, el precio de la nafta premium y los días del año. Es decir, ¿cuánto cuesta la nafta premium los días, el primer día del año? ¿Cuánto cuesta la nafta premium el día 30? ¿Cuánto cuesta la nafta premium el día 100? Y después podemos ir comparando de año en año. ¿Habrá una relación entre esto? ¿Y existirá la relación inversa entre los días del año y la nafta premium? También para pensar, y después lo podemos ir retomando a medida que avancemos con relaciones y funciones. ¿Existe una relación entre la fecha de nacimiento de una persona y su número de quill? O sea, que una persona nazca a determinado día está relacionado con su número de quill, y el número de quill de una persona estará relacionado con la fecha de nacimiento de ella. ¿Existe la relación entre un animal y la forma en que este animal puede desplazarse? Piensen, por ejemplo, en cualquier animal, en un perro. ¿Está? El perro puede saltar, el perro puede correr, el perro no puede volar. ¿Y existe la relación inversa entre la forma en que se puede, en las formas de desplazamiento y de qué animal estamos hablando? Por último, ¿existe una relación entre el aeropuerto de salida y el aeropuerto de llegada de un avión de pasajeros? ¿Existe una relación entre un avión que sale de Buenos Aires y llega a Rusia, a Moscú? ¿Existe al revés? ¿La relación entre el aeropuerto de llegada y la relación entre el aeropuerto de salida? Insisto, son todas preguntas para pensar, que después que veamos todo esto nos podemos ir dando cuenta que sí. Relaciones seguramente existen, ahora no sabemos de qué tipo son esas relaciones. Entonces avancemos un poquitito más y pensemos qué necesitamos, qué información necesitamos tener mínimamente para poder establecer una relación. Pensemos, ¿entre quiénes establecemos una relación? Recién decíamos que entre dos variables, ¿no? Entre un número y su mitad, entre el peso de una persona y su edad, entre la fecha de nacimiento y su número de quill, entre el aeropuerto de salida y el aeropuerto de llegada de un avión. Vayamos más atrás, entre el peso de un paquete y el costo del envío de ese paquete, entre la temperatura de ebullición del agua y la altura en la que se encontraba. Es decir que mínimamente para nosotros poder encontrar o establecer una relación necesitamos contar con dos conjuntos en los cuales tendremos los valores de una de las variables que queremos relacionar y en el otro los de la otra variable con la cual queremos relacionar. O sea que necesitamos tener dos conjuntos que vamos a llamar conjunto A y conjunto B. Estos pueden estar compuestos de elementos finitos, como por ejemplo si decimos, vamos al caso de los aviones, aeropuertos de salida, aeropuertos de llegada. No hay un número infinito de aeropuertos en el mundo, hay un gran número pero no infinito. Pero en cambio si hablamos de números y la mitad de los números, ahí sí, si estamos hablando de números naturales o números enteros o números reales,
estaremos hablando de un conjunto infinito de números. Por eso decimos que para que haya relación podemos tener dos conjuntos que sean debemos tener dos conjuntos que sean finitos o infinitos. Y las relaciones pueden ir en un sentido o en el otro. En este caso estamos mostrando que hay una relación de A en B. Por ejemplo, cuando decíamos si había alguna relación entre un número y su mitad, si había una relación entre la edad de una persona y el peso que tenía esa persona. Pero también la relación puede plantearse al revés. Puede plantearse de si el peso está relacionado con la edad de la persona. Entonces estaremos hablando de que en vez de tener de una relación de A en B, fíjense el sentido de la flecha, tendríamos una relación de B en A. O sea, estaríamos pensando si el peso está relacionado con la edad. Si el peso está relacionado con la edad. Bien, sabemos que tenemos estos conjuntos. Antes de definir lo que es una relación, vayamos a una definición importante, que es la definición del producto cartesiano. Justamente ese producto cartesiano se basa en la existencia de estos dos conjuntos que decíamos antes, que pueden ser, insisto, finitos o infinitos en cuanto a la cantidad de elementos. Ese producto cartesiano de A con B, que se escribe A por B con el signo por de multiplicar como la X, es el conjunto de pares ordenados que podemos encontrar. A, B, pares ordenados. Esto es importante, que el orden, son dos elementos y el orden, tal que el primer elemento pertenece al primer conjunto y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto. Ahora vamos a ver un ejemplo o una serie de ejemplos para poder entender a qué nos referimos con producto cartesiano. Y no estamos hablando todavía de relación, estamos hablando de productos cartesianos. Imagínense que tenemos estos dos conjuntos. El conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3 y el conjunto B formados por los elementos A y B. Nosotros lo que vamos a buscar ahora es todos los pares ordenados que se pueden formar y que estén compuestos por un elemento que pertenezca a A y por un elemento que pertenezca a B. Todos los pares ordenados sin repetir. Y como tienen que estar ordenados, y el primer conjunto, que es el A, el conjunto A tiene números y el conjunto B tiene letras, si nosotros queremos hacer el producto A por B, en los pares ordenados vamos a encontrarnos con que el primer elemento es un número y el segundo elemento es una letra. Y efectivamente sí, podemos plantearnos todas estas operaciones. Pero si queremos hacer A por B, que es el primero que planteábamos, vamos a tener que considerar que el 1 va a combinarse con el A, el 1 va a combinarse con el B en un segundo par ordenado, y ya después el 1 no va a aparecer más porque se agotaron las posibilidades que tenemos en el segundo conjunto. De esa manera entonces podemos escribir que el producto cartesiano de A por B va a estar compuesto por 6 pares ordenados, que son 1A, 1B, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Ahora, ¿qué pasa si nosotros planteamos al revés? ¿Qué pasa si nosotros planteamos el producto cartesiano de B por A? B por A nos va a dar pares ordenados tales que el primer elemento tiene que pertenecer al conjunto B y el segundo elemento al conjunto A. O sea, el primer elemento va a tener que ser una letra, el segundo elemento va a tener que ser un número, y de esta manera vamos a encontrar entonces que la solución va a ser los pares ordenados A1, A2, A3, B1, B2, B3. Si ustedes observan, van a ser la misma cantidad de pares ordenados que en el caso anterior, pero los pares ordenados van a estar todos al revés. Es decir, van a aparecer primero una letra y después un número, y van a ser exactamente los mismos 6 pares ordenados pero invertidos, cuando invertimos el producto cartesiano. ¿Y se podrá realizar el producto del conjunto A, el producto cartesiano del conjunto A, con el conjunto A mismo? Es decir, al conjunto 1, 2, 3, ¿podremos multiplicarlo con el conjunto 1, 2, 3? La respuesta es sí, porque ahora nuestro conjunto B, entre comillas, pasaría a ser el mismo conjunto 1, 2, 3,
y entonces simplemente tenemos que hacer todas las combinaciones posibles, 3 elementos en el primer conjunto, 3 elementos en el segundo conjunto. Ya se están dando cuenta que la cantidad de elementos que vamos a tener es el producto de los elementos, y entonces nos encontramos con que los pares ordenados van a ser efectivamente 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Y finalmente, si queremos hacer el producto de B por B, también lo vamos a poder hacer, solo vamos a obtener letras. Como son 2 elementos que tiene B, 2 por 2 es 4, 4 elementos tendremos en nuestro producto cartesiano. Este concepto de producto cartesiano es fundamental para poder entender lo que viene después, que son las relaciones y las funciones. Pero vamos a ver también cómo lo podemos graficar a este producto cartesiano. Entonces tenemos el primero que habíamos dicho que estaba dado por el conjunto A multiplicado por el conjunto B. O sea, queremos establecer el producto de A por B, conjunto A por conjunto B. Una manera de representarlos gráficamente a través de flechas. Fíjense, los pares ordenados en celeste a través de estas dos flechas. Desde 1 hacia A y desde 1 hacia B, porque estamos respetando el orden A con B. Entonces las flechas salen del conjunto A y llegan al conjunto B. Luego, para cuando consideramos el elemento 2, tiene dos posibilidades de combinarse, una con A y otra con B. Y el elemento 3 tiene también dos posibilidades, una con A y otra con B. Los colores de las flechas celeste, verde y rojo se condicen con los colores indicados aquí en los pares ordenados. Pero si hubiésemos hecho al revés, es decir, B por A, que ya lo hicimos antes, las flechas tienen que partir de B y llegar a A, y entonces vamos a encontrarnos con que el elemento A tiene tres posibilidades de combinarse con el 1, con el 2 o con el 3, flechas en celeste, pares ordenados en celeste, y que el elemento B tiene también tres posibilidades con el elemento 1, con el elemento 2, con el elemento 3, indicando estas flechas en rojo y los pares ordenados también en rojo. Pero veamos también que hay otros ejemplos, además de lo que analizamos recién. ¿Qué pasaría si el conjunto A no estuviera formado por tres elementos, sino que estuviera formado por todos los números reales? ¿Y qué pasaría si el conjunto B también estuviera formado por todos los números reales? ¿Qué tendríamos como resultado del producto cartesiano? ¿Cuáles serían todos los posibles pares ordenados que podemos encontrar si el primer elemento tiene que pertenecer a un número real y el segundo elemento también tiene que pertenecer a un número real? La respuesta es conocidísima por ustedes, porque si hacemos el producto de A por B, nos vamos a encontrar con que estamos definiendo el espacio euclídeo, el espacio de los reales en dos dimensiones. Nuestros ejes cartesianos X e Y, en donde X están todos los números reales y en donde en el eje Y vertical se encuentran también todos los números reales. Y ahí se definen los infinitos puntos del plano, abscisa X ordenada Y, en donde son pares ordenados, en el cual el primer valor corresponde a X, el segundo valor corresponde a Y. Miren lo que nos hemos encontrado, algo que ya conocíamos, pero lo estamos redefiniendo de otra manera. ¿Qué pasaría si A fuera distinto de B? Como está ocurriendo en este caso, en este ejemplo donde tenemos las gráficas, ¿no? A distinto de B. ¿Qué pasaría? A por B y B por A, ¿serían iguales? Y la respuesta la analizamos hace un ratito y vimos que eran diferentes, ¿no? Si bien obteníamos los mismos pares ordenados, lo que ocurría era que cambiaba el orden dentro de los pares. Para el mejor ejemplo habíamos tomado que el conjunto A estuviera compuesto por números, el conjunto B compuesto por letras, y al invertir el orden de multiplicación, el orden del producto cartesiano, encontrábamos que cambiaba efectivamente el orden dentro de los pares ordenados. Por ejemplo, el par ordenado 1A se transforma en el par ordenado A1. La flechita en el primer caso sale del 1 y llega al A, en el segundo caso sale de la A y llega al 1. ¿Y qué pasaría
si A es un conjunto cualquiera, pero B no tiene elementos, o sea, B es un conjunto vacío. ¿Qué obtendremos cuando queremos multiplicar el conjunto A por un conjunto vacío? La respuesta también es sencilla y obtendríamos por resultado un conjunto vacío, o sea, un conjunto de elementos. Ahora sí, estamos en condiciones de definir lo que son las relaciones. Dados dos conjuntos, A y B, un subconjunto R del producto cartesiano, acuérdense que el producto cartesiano está formado por todos los elementos de A combinados con todos los elementos de B. Un subconjunto R de ahí, no necesariamente todos los elementos, sino algunos pares ordenados de este producto cartesiano, se llama una relación de A en B. O sea que R es una relación de A en B si R pertenece al producto cartesiano de A por B. Entonces, vamos a ver un ejemplo para entenderlo rápidamente. Cambiamos ahora. Nuestro conjunto A está formado por las letras ABC. Nuestro conjunto B está formado por las letras 1 y 2. Nosotros sabemos que el producto cartesiano A por B viene dado por todos los pares ordenados que se pueden formar, tomando el primer elemento de A, el segundo elemento de B. Hasta ahí estamos. Eso es lo que llamamos P producto cartesiano. Una relación de A en B va a ser un subconjunto de estos. Si acá tenemos 6 elementos, nosotros podemos tener un subconjunto formado por un elemento de ellos, por un par ordenado cualquiera. Podríamos tener un conjunto formado por 2 o 3 pares ordenados e incluso podríamos tener 6 pares ordenados. Pero nunca un subconjunto va a tener más pares ordenados que el conjunto total. Entonces podemos definir, por ejemplo, que la relación 1 va a estar formada por el subconjunto A1, B1, B2. Fíjense, A1, B1, B2. 3 elementos del producto cartesiano. O podemos definir una relación 2 formada por A2, B2, C1, C2. A2, B2, C1, C2. 4 elementos de ese producto cartesiano. También podríamos definir una relación R3 que sea el conjunto vacío, porque el conjunto vacío, por definición de lo que es un conjunto vacío, es también un subconjunto de cualquier conjunto. Y por último podríamos definir una relación 4 en donde tomemos todos los pares ordenados, o sea que no solo la relación pertenece al producto cartesiano, sino que la relación es el mismo producto cartesiano. Eso es un ejemplo cuando estamos trabajando con conjuntos de valores finitos. Pero ¿qué pasaría si nosotros estamos en los conjuntos que realmente nos interesan más adelante, que son los conjuntos numéricos? Por ejemplo, que A y B sean el conjunto de los reales. Obviamente que ya sabemos que nuestro producto cartesiano van a ser todo el plano cartesiano, los infinitos pares ordenados de números reales que podemos encontrar. Entonces, ¿podría ser una relación esta? ¿Podría ser una relación que X y un par ordenado, o sea, puntos del plano, que pertenecen a R cuadrado, o sea, el espacio R2, tal que X al cuadrado sea igual a Y al cuadrado? ¿Puede ser una relación? Piensen porque dentro de un ratito la vamos a graficar, ¿Puede ser también una relación un punto del plano un punto que pertenece al plano en donde X es igual a Y cuadrado? ¿Qué puntos serán estos? Ahora vamos a develar todas estas incógnitas, Todas estas son relaciones, pero las últimas, las que definimos a partir de que A y B son reales, son relaciones de R en R, porque las primeras son relaciones del conjunto A en el conjunto B. Fíjense, ¿no? Relaciones de A en B. Pero cuando A es el conjunto de los reales y B es el conjunto de los reales, decimos directamente que estas últimas relaciones que hemos definido son relaciones de R en R. Vamos a darle una vueltita de tuerca más al concepto de relaciones para poder terminar de entenderlo bien. Y vamos a decir lo siguiente. Dados un elemento A que pertenece al conjunto A
y un elemento B minúscula que pertenece al conjunto B mayúscula, y también establecido una relación R de A en B, vamos a decir entonces que el elemento A está relacionado con el elemento B a través de la relación R si el par ordenado AB pertenece a el conjunto R de la relación. Y esto lo vamos a escribir como que el elemento A está relacionado con el elemento B. Pero puede darse también que A no esté relacionado con B. Y esto lo vamos a encontrar si el par ordenado no pertenece al subconjunto que define la relación, y lo vamos a escribir como que A no está relacionado con B. Recuerden que todos los símbolos negados generalmente en matemática los expresamos atravesados por una diagonal. No pertenece, habíamos visto también no existe, ahora vemos no está relacionado. Pero de esto también vamos a ver ejemplos para poder entenderlos, ¿no? Supongamos, la relación 1 que habíamos visto hace un ratito en la diapositiva anterior establecía los pares ordenados A1, B1, B2. Entonces podemos decir que A está relacionado a través de la relación 1 con 1. ¿Por qué? Porque el par ordenado A1 pertenece a este conjunto que define la relación 1. Pero también vamos a decir que B, aquí hay un pequeñísimo error, B no está relacionado con el elemento, este sería C, perdón, vamos a corregirlo, C no está relacionado a través de la relación 1 con 1, porque C1 no es un par ordenado de este conjunto. Si esto estuviera bien escrito, B está relacionado a través de la relación 1 con 1 porque el par ordenado B1 pertenece a este subconjunto. O sea que aquí vamos a indicar que lo correcto es escribir el valor C. En la última de las relaciones decíamos que en una relación de R en R, o sea de reales en reales, y que X es igual a Y cuadrado. Eso era lo que teníamos definido como relación. Entonces, podemos decir que 4 está relacionado con 2 a través de esta expresión. Y a ver si es cierto. ¿Es verdad que 4 es igual a menos 2 al cuadrado? Claro, porque 4 es el valor X. Menos 2 es el valor Y. Entonces decimos X es igual a Y al cuadrado. Efectivamente, 4 es igual a menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, 4 y menos 2 se encuentran relacionados a través de esta expresión. Pero 3 no está relacionado con 8. Porque 3, que es el valor de X, no es igual a 8 al cuadrado. O sea que no todos los números reales se relacionan con todos los números reales a través de la relación 6. Solamente aquellos que cumplen con esta condición, con esta expresión. Porque solo esos son los que integran este conjunto. Los que no están relacionados son aquellos pares ordenados que no forman parte del conjunto definido por la relación, que no pertenecen a ese conjunto. Vamos a ver cómo representamos gráficamente entonces estas relaciones y funciones, estas relaciones que estamos definiendo, ¿no? La primera sería, como ya lo vimos, a través de diagramas de conjuntos, también llamados diagramas de Venn. Venn se escribe B corta E doble N. Y lo tenemos que hacer a través de flechas que parten del primer conjunto A y llegan al segundo conjunto B. Y esas flechas tienen que estar definiendo estos tres pares ordenados. Es decir, que las flechas van a salir desde A hasta 1, desde B hasta 1 y desde B hasta 2. Ahí tenemos esta representación gráfica. Pero no es la única, porque también nosotros podríamos decir que en nuestro eje que define el conjunto A, tendríamos A, B, C, los tres elementos, y en nuestro eje que define el conjunto B tendríamos los elementos 1 y 2, y entonces tendríamos tres puntitos que nos definen los pares ordenados A1, B1 y B2. Y si nuestra relación fuera de R en R, entonces, ¿cómo podríamos expresar esta relación 5? Porque ahora ya no vamos a tener puntitos, porque los números reales son un conjunto infinito. Entre dos números reales siempre existen otro, y dijimos recién que R cuadrado define todo nuestro espacio euclídeo, todo nuestro plano de dos dimensiones.
Entonces, ¿cómo es esta relación? Y efectivamente vamos a encontrar que esta representación gráfica es la que corresponde a la relación x cuadrado igual y cuadrado. Pensemos algunos casos. Por ejemplo, si x vale 2, estamos diciendo que 2 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado o a menos 2 al cuadrado. Por eso, para el valor x igual a 2, vamos a encontrar que y puede valer menos 2 o puede valer 2. Lo mismo para x igual menos 3. Para x igual menos 3, y puede valer más 3 o menos 3. Porque, a ver, x cuadrado sería 9. Pero 9 puede ser 3, el valor de y al cuadrado, o también puede ser menos 3 como valor de y al cuadrado. La representación gráfica de esta relación serían estas dos líneas, que una sabemos que corresponde a la gráfica de la recta y igual x y la otra a la recta y igual menos x. Ambas rectas están representando esta relación. ¿Y si la relación fuera x igual a y al cuadrado? ¿Qué nos daría esto por resultado? Efectivamente, nos daría una parábola de eje horizontal, una parábola acostada. Porque vamos a ver, por ejemplo, que si x vale 2, y va a valer raíz cuadrada de 2, pero puede ser positiva o negativa. Si x vale 4, y va a valer la raíz cuadrada de 4, pero esa raíz cuadrada tiene doble signo, positiva o negativa, porque tanto 2 al cuadrado es 4, como menos 2 al cuadrado da por resultado 4. Esta es la representación gráfica de la relación R6. Y ahora pasamos al tema que seguramente ustedes estaban esperando, porque también se preguntaban sobre esas dos últimas gráficas que hicimos antes, y como ya lo conocen al término, ¿qué es una función? Entonces podemos decir que dados dos conjuntos A y B y una relación del conjunto A en B, se dice que esa relación es una función de A en B, o sea, esa relación se transforma en función cuando todo elemento A que pertenece, todo elemento A minúscula que pertenece al conjunto A mayúscula, está relacionado con algún elemento B minúscula que pertenece al conjunto B mayúscula, y ese elemento B es único. Hasta aquí, sin agregarle la última parte, estábamos definiendo una relación, pero esa relación se transforma en función cuando el elemento del conjunto B que está relacionado con el primer elemento del conjunto A es único. Entonces escribimos esto de esta manera, en donde nos aparece un nuevo simbolito. Ese simbolito es el existe con un signo de admiración, y que lo leemos existe un único. Entonces decimos, para todo A que pertenece a A, existe un único B que pertenece a B, tal que A está relacionado con B. O sea que una función no es otra cosa que una relación, pero tiene que existir la condición de que el elemento del segundo conjunto sea único, el elemento de B que está relacionado con A sea único. Decimos entonces que si para todo A que pertenece al conjunto A existe un B que pertenece a un conjunto B tal que A está relacionado con B, y si los elementos B y B' que pertenecen a B son tales que A está relacionado también con B', que A minúscula está relacionado con B', entonces el valor B que teníamos originalmente tiene que ser igual al valor B'. Esto quiere decir que no puede existir un elemento del primer conjunto que esté relacionado con dos elementos del segundo conjunto. Si nosotros decimos el elemento A está relacionado con el elemento B minúscula, pero también con el elemento B' minúscula, la única posibilidad de que esto sea cierto para que sea función es que estos dos elementos sean iguales. Porque si no son iguales, significaría que no sería el único, y por lo tanto estaríamos contradiciendo la definición de función. Entonces, como a cada elemento
A minúscula que pertenece al conjunto A le corresponde uno B minúscula que pertenece al conjunto B, y este B es único, se le puede asignar un nombre al elemento B, a este elemento único, para que haga notar que depende de B. Y ese nombre que se le asigna es el que ya conocen ustedes, y decimos que B minúscula es la imagen de A dada por F, que ya no sería una relación, sino que sería una función, o sea, una relación especial llamada función. Y la escribimos como B igual F de A. Y decimos entonces que B es una función de A. La definimos de esta manera: una función de A en B. F, que es la letra que le asignamos a la función, podría ser F, G, H, como ustedes ya saben, 2 puntos, A, flechita B. Con esto estamos diciendo que es una función del conjunto A en el conjunto B. Dada esta definición, que es muy parecida a la de relación, insisto, solamente hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que el segundo elemento, el del conjunto B, tiene que ser único. Ahora vamos a pasar a ver ejemplos de esto. Fíjense estos ejemplos. Vamos con otros conjuntos numéricos. Finitos para empezar, después pasamos a los reales. 1, 2, 3, 4, 5 para A. 1, 4, 7, 23 para B. Planteemos una relación A, relación 1 con B. Hay una relación entre ellos. Aquí tenemos la gráfica de los conjuntos. Y por ejemplo que la relación 1 sea los pares ordenados 1, 1, 2, 1, 3, 23, 4, 4, 5, 4. Vamos a representarlo gráficamente a través de las flechitas. Y vamos a observar que cada elemento de A, cada elemento del conjunto A, está relacionado con un elemento del conjunto B. Y que ese elemento B es único. O sea, por ejemplo, el elemento 1 de A solo se relaciona con el 1 de B. El 2 de A solo se relaciona con el 1 de B. El 4 de A solo se relaciona con el 4 de B. El 3 de A solo con el 23. Es decir, cada elemento del conjunto A se relaciona con uno solo del conjunto B. Entonces ahí decimos que hay una función de A en B. No importa que el elemento 7 del conjunto B no esté relacionado con nadie. Lo que importan son estas dos cosas: las condiciones que ustedes conocen como de existencia y de unicidad. Primero, que a cada elemento de A le corresponde uno de B. Es decir, no puede quedar ningún elemento de A sin tener su correspondiente en B. No puede quedar ningún elemento de A del que no salga ninguna flechita. Todos tienen que estar ocupados. Y la condición de unicidad es que el valor de B que le corresponde a cada elemento del conjunto A sea único. No importa que al elemento 1 de B sea el que le corresponde a los elementos 1 y 2 del conjunto A. No importa, porque al elemento 1 de A solo le corresponde el 1 de B. Y al elemento 2 de A solo le corresponde el 1 de B. Entonces lo que nos tenemos que fijar en este tipo de gráfica es que de cada elemento del conjunto A salga una y solo una flechita. Y de todos los elementos tiene que salir una flechita, solo una. No importa en B lo que pasa. Pueden llegar las flechitas a todos los elementos o a algunos. Pueden llegar una flechita a cada elemento o pueden llegar más de una flechita a cada elemento. La condición, la clave para fijarme si es función no está en fijarme en el conjunto B, sino que está en fijarme en el conjunto A. Que para todos exista y que esa existencia sea única, que el valor de B sea único. Avanzamos ahora con otros ejemplos para poder entenderlo. Planteemos con los mismos conjuntos A y B una segunda relación, que ahora sea 2, 1, 3, 23, 4, 4, 5, 7. Aquí vemos las flechitas. Esto que estamos viendo es una relación, pero no es una función.
Porque fíjense lo que está pasando. Hay un elemento del conjunto A, el 1, al que no le corresponde ningún elemento del conjunto B. Entonces, decimos que como hay por lo menos un elemento A, que es el 1 este que está en azul, que pertenece al conjunto A, al que no le corresponde ningún elemento de los del conjunto B, entonces R2, que es efectivamente una relación, no es una función de A en B. ¿Qué es lo que no se está cumpliendo? No se está cumpliendo la condición de existencia, porque no hay ningún elemento que le corresponda a este elemento del conjunto A. Para cerrar, redondear, simplemente decimos que el elemento 1 del conjunto A no tiene imagen en el conjunto B. Quedó solito, no hay ninguna flecha que lo relacione con el conjunto B. Una tercera relación. Con los mismos conjuntos ahora es 1, 4, 2, 1, 2, 7, 3, 23, 4, 4, 5, 7. Trazamos las flechas. Observamos que todos los elementos de A están ocupados, o sea, tienen su imagen en B, entonces la condición de existencia se está dando, pero, si se fijan detalladamente, hay un elemento, el 2, al que le corresponden dos elementos, no uno solo de B. Al 2 le corresponde 1, pero también al 2 le corresponde 7. Miren aquí, en los pares ordenados, 2, 1, 2, 7. Eso lo que hace es que no se cumpla la otra condición, la condición de unicidad. Se cumple la de existencia, pero no la de unicidad. Efectivamente, el elemento 2 del conjunto A no tiene imagen única en el conjunto B y por lo tanto no es una función. Ahora que creo está entendido la diferencia entre relaciones y funciones, pasemos a los números reales. ¿Qué vamos a tener acá? Tenemos la relación 4 que establece x cuadrado, tal que x pertenece a R. Bueno, pensemos, ¿qué significa esto? Un valor real y un valor real al cuadrado. ¿Será una relación? ¿Será una función? Bueno, pensemos, a ver. ¿Es cierto que a cada valor de A, a cada valor de X le corresponde un valor de Y y que ese valor es único? O sea, dado un número real, ¿el cuadrado de ese número real es único? Sí, efectivamente. 3 tiene solo un cuadrado, 9. Menos 1 tiene solo un cuadrado, 1. Entonces, efectivamente, es una función. Decimos entonces que f es una función de R en R. Y esa función f la podemos definir a través de esta relación. F de x igual x cuadrado. Este par ordenado nos representa exactamente esta expresión. La función de x es igual a x cuadrado. Y entonces decimos, se cumple la condición de existencia, cada número real tiene su correspondiente cuadrado, efectivamente. Se cumple la condición de unicidad, por supuesto, porque cada número tiene un solo cuadrado. Y gráficamente estamos representando la parábola y igual a x cuadrado tan conocida por nosotros. Uno más. ¿Qué pasaría ahora con dos conjuntos que ahora ya no estamos en los reales, sino que A es el conjunto Z y B es el conjunto N0? ¿Qué significa Z? Es la notación para los enteros. O sea, son aquellos números que no tienen decimales, positivos, negativos, incluyendo el 0. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Infinitos números. ¿Qué significa N0? Son los naturales que incluyen el 0. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, pero también el 0. Entonces queremos saber si hay una relación de A en B que sea esta. K, valor absoluto de K, esos serían los pares ordenados. Si podemos encontrar K, un valor absoluto de K, recuerden, K tiene que pertenecer al primer conjunto, valor absoluto de K tiene que pertenecer a los naturales. O sea,
K pertenece, perdón, el primer valor pertenece a los enteros, el segundo valor pertenece a los naturales. Pero fíjense que K puede pertenecer, este valor que tenemos acá es un valor entero. Entonces pensemos, a ver, a cada valor del primer conjunto, es cierto que a cada número entero le corresponde un natural si consideramos su valor absoluto. El valor absoluto de 3 es 3. El valor absoluto de menos 3 también es 3. O sea que si a cualquier número entero nosotros le calculamos, a cualquier número entero, le calculamos el valor absoluto, obtenemos por resultado un único valor. Por eso decimos entonces que esta relación que estamos planteando acá, relación 5, perdón, no relación 4, es una función de A en B. Y como A es el conjunto de los enteros y B es el conjunto de los naturales, decimos que estamos hablando de una función de los enteros en los naturales, de A en B. Y esa función es f de k igual valor absoluto de k. Fíjense que cuando lo definimos como par ordenados, tomamos función de, primer valor del par ordenado, igual a segundo valor del par ordenado. Hoy teníamos el par ordenado x cuadrado y dijimos f de x igual x cuadrado. Ahora decimos f de k igual valor absoluto de k. Y efectivamente es una función. Se cumple la condición de existencia, se cumple la condición de unicidad. ¿Y cómo la representaremos a esta función? Porque ahora, si bien son infinitos los números enteros e infinitos los números naturales, el problema es que entre dos números enteros no siempre existe otro. O sea, entre menos 1 y menos 2 no hay otro. Entre 3 y 4 no hay números. Entonces no podemos graficar una línea continua, sino que lo que nos vamos a encontrar es una serie de puntos, nada más. Porque en el eje X, donde están todos los reales, ahora nosotros tenemos que considerar solo los enteros. Menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. Pero en el eje Y tenemos que considerar solo los naturales incluyendo el 0, o sea la parte positiva. Y efectivamente en nuestra gráfica serán estos puntos aislados que tenemos acá. Por último, si establecemos una relación pero en donde el conjunto A son los naturales incluyendo el 0 y el conjunto B son los enteros positivos y negativos, entonces, y queremos saber si la relación k cuadrado k es o no una función, si k cuadrado k es una función, pensamos, un número natural elevado al cuadrado tiene una sola imagen, tiene un valor único que le corresponde. Ya les adelanto que hay por lo menos un elemento del primer conjunto al que le corresponden más de un elemento del segundo conjunto. O sea, un número natural al cuadrado, hay números naturales elevados al cuadrado que les corresponden más de un elemento. Entonces vamos a decir que esta relación R6 no es una función R6, no es una función de A en B, porque no se cumple la condición de unicidad. Por ejemplo, al elemento 4 del conjunto A, 4 es un número natural, al elemento 4 del conjunto A le corresponde el valor menos 2 y 2. Porque 4 es el cuadrado de estos dos números enteros, tanto menos 2 de z como 2 de z de los enteros, tienen como cuadrado 4. No se cumple la condición de unicidad, no se cumple para 4, no se cumple para 1, no se cumple para 9, ¿está? Pero hay otra condición que no se cumple, porque hay números naturales que no son el cuadrado de un entero. Fíjense, no se cumple, por ejemplo, para 2, porque el número natural 2 no es el cuadrado de ningún número entero. Efectivamente, la raíz cuadrada de 2 es 1,41, pero 1,41 no es un entero. Entonces no podemos, hay naturales que no tienen una imagen.
Los naturales con el 0 son 0, 1, 2, 3, 4, 5, todos estos números. Pero solo tienen imágenes algunos, el 1, el 4, el 9, e incluso esas imágenes no son únicas. Por lo tanto, esta relación no es una función porque no se cumplen las condiciones de existencia y las condiciones